Imagina esto, subes casi 3.000 metros por una montaña árida en el norte de México, en un lugar tan remoto que casi nadie lo visita. Entras a una cueva de piedra caliza, y ahí, bajo capas de sedimento que llevan intactas decenas de miles de años, encuentras casi 2.000 piedras que parecen, de manera inconfundible, herramientas hechas por manos humanas. El problema no es la cueva, el problema es la fecha. Los análisis dicen que esas piedras podrían tener más de 30.000 años. Léelo otra vez. 30.000 años. Eso es casi el doble de lo que cualquier libro de historia, cualquier museo, cualquier profesor de arqueología te ha enseñado sobre cuándo llegó el primer ser humano al continente americano. Si esto es cierto, significa que hubo gente viviendo en el centro de México casi 20.000 años antes de lo que la ciencia había aceptado como un hecho sólido durante generaciones. Y no es solo un problema para los arqueólogos. Es un problema para los genetistas, porque según el ADN, los antepasados de los pueblos originarios de América ni siquiera se habían separado todavía de su población hermana en Asia, cuando, supuestamente, alguien ya estaba tallando piedra en esa cueva mexicana. Esto no es una teoría marginal de Internet. Se publicó en la revista científica más prestigiosa del mundo, y desde entonces ha desatado una de las peleas académicas más intensas y todavía sin resolver en toda la arqueología moderna. ¿Quién tiene razón? ¿La cueva o el mapa genético de toda una población? Quédate, porque esta historia no tiene un final limpio, y esa es exactamente la parte más fascinante. El refugio en la montaña. Empecemos por el lugar. La cueva de Chiquihuite no es un sitio al que alguien llegue por accidente. Está a unos 2.740 metros sobre el nivel del mar, en una cordillera remota y escasamente poblada del desierto de Zacatecas, en el centro norte de México. Es el tipo de terreno que la mayoría de los visitantes del país jamás llegará a pisar. Detrás del proyecto está un arqueólogo que dedicó cerca de una década a recorrer sistemáticamente esta región desértica en busca de sitios de ocupación humana temprana, mucho antes de que Chiquihuite se convirtiera en el centro de la atención internacional. Ese tipo de compromiso sostenido durante años, en un terreno tan poco glamoroso, no es raro en la arqueología, pero vale la pena reconocerlo, porque la inmensa mayoría de esas búsquedas largas jamás produce un hallazgo lo suficientemente importante como para llegar a una revista del calibre de Nature, y mucho menos uno capaz de poner en duda una de las certezas fundamentales sobre cómo y cuándo se pobló el hemisferio occidental. Las excavaciones formales comenzaron en 2012, inicialmente como uno de varios sitios candidatos dentro de un estudio regional más amplio, sin ninguna expectativa particular de que esta cueva en concreto resultaría ser la más importante de todas. Sus características físicas, bien aislada, naturalmente protegida, y a una altitud suficiente para haber quedado fuera del peor de las inundaciones y perturbaciones glaciares de la región, la convertían en una candidata genuinamente plausible para un uso humano muy temprano. El tipo de lugar donde un pequeño grupo, sorprendido por un invierno brutal, razonablemente habría buscado refugio, sin importar en qué época hayan vivido. Llevar equipo, agua y un equipo completo de excavación hasta una cueva a esta altitud, en un terreno montañoso desértico genuinamente escarpado, fue en sí mismo una empresa logística considerable, que exigió una planificación cuidadosa y una resistencia física nada trivial de todos los involucrados. Los investigadores que trabajaron el sitio a lo largo de varias temporadas de campo describieron condiciones auténticamente exigentes, incluso antes de contar el trabajo meticuloso, centímetro a centímetro, de la propia excavación. La primera fecha que nadie quería creer. La primera temporada seria de excavación, en 2012, produjo resultados que el propio investigador principal ha descrito después más como una crisis personal de confianza científica que como un descubrimiento triunfal. Las fechas preliminares obtenidas de las capas de sedimento más profundas alcanzadas por el equipo sugerían una antigüedad de aproximadamente 29.000 años, un número tan fuera del rango que cualquier arqueólogo serio, dedicado al poblamiento de América, esperaría ver, que su primera reacción, según ha admitido abiertamente, fue de auténtico shock, seguido inmediatamente de un profundo y deliberado escepticismo
hacia los propios hallazgos preliminares de su equipo. Ese instinto, tratar un resultado extraordinario con genuina sospecha en lugar de entusiasmo inmediato, es exactamente la respuesta científica correcta ante un hallazgo tan alejado de lo esperado. En lugar de apresurarse a publicar un titular llamativo, el investigador pasó los años siguientes reuniendo financiamiento adicional y ampliando considerablemente la excavación, regresando al sitio en 2016 con un equipo más grande y mejor equipado, específicamente para comprobar si esa fecha inicial y perturbadora resistiría una investigación mucho más rigurosa y extensa, en lugar de resultar una casualidad o un error de datación de una única excavación limitada. Esa brecha de varios años entre el primer indicio inquietante de un resultado extraordinario y la excavación mucho más completa que le siguió importa enormemente para entender qué tan en serio terminó tomándose la comunidad científica esta afirmación una vez publicada. No fue una única fecha de radiocarbono sorprendente enviada apresuradamente a imprenta. Fue una afirmación construida gradualmente durante casi una década, precisamente porque el investigador responsable entendía exactamente qué tan extraordinario, y por lo tanto, qué tan minuciosamente examinado, iba a necesitar ser este resultado. Él mismo ha descrito esos años entre las fechas iniciales inquietantes y la excavación ampliada como una especie de montaña rusa, alternando entre un entusiasmo genuino ante la posibilidad de un hallazgo históricamente significativo y una preocupación persistente y punzante de que alguna contaminación, error de datación o mala identificación pasada por alto pudiera terminar deshaciendo todo el hallazgo una vez que expertos externos tuvieran la oportunidad de escrutarlo adecuadamente. Casi 2,000 piedras. Para cuando terminó la excavación ampliada, el equipo había recuperado casi 2,000 fragmentos individuales de piedra caliza fracturada, repartidos entre las distintas capas excavadas de la cueva. Piezas que el equipo de investigación identificó y clasificó como herramientas de piedra deliberadamente talladas, incluyendo hojas y puntas de proyectil consistentes con una manufactura humana intencional, en lugar de una fractura natural aleatoria. De esas piezas recuperadas, 239 se encontraron incrustadas específicamente en capas de grava que la datación por radiocarbono situó entre 25,000 y 32,000 años de antigüedad, con las capas más profundas del sitio sugiriendo un rango todavía más antiguo, extendiéndose hasta unos 33,000 años antes del presente. Más allá de las herramientas de piedra, el equipo de investigación también realizó análisis de ADN directamente sobre muestras de sedimento recuperadas dentro de la cueva. Una técnica genuinamente de vanguardia, capaz de detectar rastros de material biológico antiguo preservado en el suelo, incluso cuando no sobreviven huesos ni otros restos visibles en un sitio determinado. Y reportaron encontrar firmas genéticas que interpretaron como consistentes con una larga historia de presencia y actividad humana en el lugar. La escasez de artefactos en las capas más antiguas, comparada con la enorme extensión de tiempo involucrada, resultó significativa en sí misma y moldeó cómo el equipo terminó interpretando el probable uso del sitio. En lugar de sugerir un asentamiento grande y ocupado de forma continua, la escasez de herramientas en las capas más tempranas apuntaba hacia un lugar visitado solo ocasionalmente, quizás por pequeños grupos que pasaban por ahí o se refugiaban brevemente una vez cada varias décadas, en lugar de cualquier tipo de habitación permanente o incluso regularmente repetida a lo largo de esas primeras decenas de miles de años. La secuencia estratigráfica de la cueva, las capas de sedimento depositadas a lo largo de decenas de miles de años, resultó genuinamente importante para el argumento general del equipo, porque permitió a los investigadores rastrear un registro continuo, aunque escaso, de aparente actividad humana a lo largo de un periodo enorme, en lugar de depender de una sola capa aislada que los críticos pudieran descartar más fácilmente como una anomalía. Según el análisis publicado por el equipo, la evidencia consistente con presencia humana apareció no solo en esa capa más antigua y controvertida, sino intermitentemente a lo largo de toda la secuencia, continuando en periodos mucho más aceptados y menos disputados, cercanos a los 14,000 y 12,000 años. El modelo estándar se rompe.
Para entender por qué esta afirmación en particular generó tanta reacción, hay que entender primero el modelo convencional del poblamiento temprano de América, que mantuvo un consenso científico amplio, aunque no universal, durante décadas. El relato estándar sostiene que los primeros humanos llegaron a América cruzando Beringia, el puente de tierra que alguna vez conectó el noreste de Siberia con la actual Alaska, durante periodos de nivel del mar más bajo, en algún momento entre 13.000 y 16.000 años atrás, dispersándose después hacia el sur por Norteamérica y eventualmente Sudamérica. Este marco, a veces todavía asociado con lo que los investigadores llaman el modelo Clovis I, nombrado así por un estilo distintivo de punta de lanza de piedra, identificado por primera vez en Nuevo México, ha sido revisado y adelantado gradualmente en las últimas décadas, conforme se confirmaron sitios adicionales anteriores a Clovis. Pero el rango general de 13.000 a 16.000 años se mantuvo como la zona que la mayoría de los arqueólogos consideraba sólidamente respaldada por el peso combinado de la evidencia arqueológica, genética y geológica. La fecha de ocupación reclamada para Chiquihuite, entre 25.000 y 33.000 años atrás, no simplemente empuja ese cronograma establecido un poco hacia atrás, como podría hacerlo un típico descubrimiento pre-Clovis, bien respaldado. Prácticamente lo duplica, colocando la primera presencia humana confirmada en Norteamérica en un punto casi 20.000 años antes de lo que la mayoría de los investigadores había tratado previamente como sólidamente establecido. No es una revisión incremental a un modelo existente. Es una afirmación que, de aceptarse por completo, exigiría reformular una porción enorme de la comprensión fundamental del campo, sobre cómo y cuándo se pobló por primera vez el hemisferio occidental. La contradicción genética. Aquí es donde la afirmación se vuelve genuinamente difícil de conciliar con evidencia de una disciplina científica completamente distinta, y es posiblemente el problema más serio que los hallazgos de Chiquihuite necesitan superar para ser ampliamente aceptados. Los genetistas de poblaciones que estudian la ascendencia profunda de los pueblos indígenas de América han establecido, a través de una extensa investigación genómica, un cronograma aproximado de cuándo los ancestros de los nativos americanos se separaron genéticamente de la población más amplia de asiáticos orientales de la que descienden. Una separación que la evidencia genética actual sitúa considerablemente después de hace 33.000 años. Si las fechas más antiguas de Chiquihuite son precisas, eso colocaría actividad humana reconocible en el centro de México antes de que la propia población que eventualmente se convertiría en los nativos americanos se hubiera siquiera separado genéticamente de sus ancestros asiáticos al otro lado del Pacífico. Una contradicción cronológica lo suficientemente seria como para no poder descartarse simplemente como una curiosidad interesante. Un genetista de la Escuela de Medicina de Harvard, cuya investigación se centra específicamente en la genética de poblaciones humanas antiguas, ha sido directo al afirmar que actualmente no existe evidencia genética que respalde una presencia humana significativa en América antes de aproximadamente hace 15.000 años. Una declaración que está en tensión directa con las fechas reclamadas por el equipo de Chiquihuite. Ese tipo de conflicto entre disciplinas, una afirmación arqueológica chocando de frente con una línea de evidencia genética completamente independiente, es exactamente el tipo de tensión que la práctica científica responsable trata como un problema serio que exige resolución, y no como un desacuerdo técnico menor que puede simplemente dejarse de lado a favor de cualquier hallazgo publicado más recientemente. Vale la pena precisar por qué esta evidencia genética pesa tanto en este debate específico. Las técnicas genómicas modernas permiten a los investigadores examinar patrones de variación genética en poblaciones actuales y antiguas, y estimar, con un grado razonable de confianza estadística, cuándo se separaron dos grupos poblacionales relacionados de un ancestro común compartido. Si una población realmente hubiera estado viviendo en el centro de México desde hace 33.000 años, generalmente se esperaría que su firma genética apareciera en algún lugar del registro genético acumulado de sus descendientes. El hecho de que esa señal genética específica todavía no haya aparecido en ningún lado, no es, por sí solo, prueba absoluta
de que las fechas de Chiquihuite estén equivocadas, ya que la evidencia genética de poblaciones tempranas, extremadamente pequeñas y posiblemente de corta duración, puede ser genuinamente difícil de detectar incluso cuando sí existe. Pero es un vacío real y sustancial que cualquier aceptación plena de la afirmación de Chiquihuite eventualmente necesitará explicar. Un patrón más amplio. El equipo no publicó los hallazgos de Chiquihuite de forma aislada. Junto al artículo principal sobre la cueva, dos colaboradores de la Universidad de Oxford publicaron un estudio complementario en el mismo número de la revista, examinando un cuerpo de evidencia considerablemente más amplio, con datos de 42 sitios arqueológicos distintos, repartidos por Norteamérica y la región de Beringia, que conecta el este de Siberia con Alaska. Usando técnicas de modelado estadístico aplicadas a ese conjunto de datos combinado, argumentaron que el patrón general de evidencia, a través de esos 42 sitios, era más consistente con una dispersión humana hacia América considerablemente más temprana y gradual de lo que permitía el modelo estándar de 13.000 a 16.000 años. Posiblemente comenzando antes del punto máximo de la última glaciación y continuando de forma constante durante ella, en lugar de surgir como una única oleada migratoria relativamente repentina, una vez que las capas de hielo comenzaron a retroceder. Ese estudio complementario importó considerablemente para cómo se recibió la afirmación de Chiquihuite, porque significaba que el argumento no descansaba enteramente en un único sitio potencialmente anómalo en un rincón remoto de México. Se presentaba como un dato particularmente llamativo dentro de un patrón estadístico más amplio que el equipo de investigación sostenía que ya era visible, de forma más modesta, en un conjunto considerablemente más amplio de sitios excavados de forma independiente. Una arqueóloga de la Universidad Estatal de Oregón, sin participación directa en ninguno de los dos estudios, ofreció una evaluación bastante directa sobre lo que el equipo de Chiquihuite estaba, inevitablemente, firmando al publicar una afirmación tan dramática. Señaló, sin rodeos, que entrar en este tipo de debate a este nivel de importancia garantiza esencialmente un argumento internacional intenso y prolongado dentro del campo. Una predicción genuinamente acertada de exactamente lo que ocurriría en los años siguientes. El hotel más antiguo de América. Un detalle de esta historia se ha quedado grabado en la gente más que casi cualquier otro hallazgo específico, en gran parte por lo vívidamente que fue descrito por uno de los coautores del estudio, un genetista evolutivo involucrado en la investigación. Ofreció un encuadre memorable, casi juguetón, para lo que Chiquihuite pudo haber representado realmente para los pequeños grupos que ocasionalmente la usaron. Sugirió que podría describirse como algo así como el hotel más antiguo de América. Ese encuadre captura algo genuinamente importante sobre cómo el equipo interpretó el patrón escaso y disperso de los artefactos más tempranos recuperados del sitio. En lugar de imaginar una comunidad asentada, habitando continuamente la cueva generación tras generación, la evidencia sugería en cambio un uso temporal ocasional, quizás por pequeños grupos refugiándose de las condiciones genuinamente brutales que un invierno de la era glaciar habría producido en esta región: tormentas violentas, nieve intensa y un frío peligroso. Bajo esa interpretación, la cueva funcionó menos como un hogar y más como un refugio de emergencia, visitado solo raramente, quizás una vez cada varias décadas, por pequeños grupos de paso, o sorprendidos por un clima lo suficientemente severo como para exigir refugio en un lugar genuinamente bien aislado. Esa interpretación específica ayuda a explicar por qué se recuperaron tan pocos artefactos en relación con el enorme periodo de tiempo que supuestamente cubren las capas más antiguas del sitio. ¿Piedras o herramientas? Aquí es donde toda la controversia realmente gira en torno a una pregunta genuinamente técnica y sorprendentemente difícil, que la mayoría de las personas fuera de la arqueología probablemente nunca ha tenido razón para considerar. ¿Cómo se distingue de manera definitiva una roca que fue moldeada deliberadamente por un ser humano, de una roca que simplemente se fracturó de forma natural, mediante procesos geológicos ordinarios, hasta adquirir una forma que resulta parecerse a una herramienta?
Los arqueólogos que estudian la producción de herramientas de piedra generalmente buscan un conjunto específico de características físicas al intentar distinguir artefactos genuinamente humanos de lo que los investigadores llaman geofactos, piedras fracturadas naturalmente que, en las circunstancias equivocadas, pueden parecerse superficialmente a herramientas producidas deliberadamente. Los núcleos de piedra golpeados deliberadamente suelen mostrar algo llamado bulbo negativo de percusión, una hendidura curva específica dejada en el punto de impacto cuando una lasca se desprende de forma controlada e intencional, junto con un patrón razonablemente consistente de cicatrices de lascado dorsal y retoque secundario, pequeños ajustes deliberados hechos para refinar el filo de una herramienta una vez retirada la lasca inicial. Las rocas fracturadas naturalmente, por procesos como la acción de la helada, el desprendimiento de rocas o la simple presión gravitacional dentro de un ambiente de cueva, generalmente carecen de esa combinación específica y consistente de rasgos, aunque la distinción es notoriamente difícil de trazar con plena confianza en ciertos tipos de piedra y ciertas condiciones de fractura, una zona gris técnica que se encuentra en el centro mismo de toda esta disputa. En 2021, un grupo considerablemente más grande de investigadores, alrededor de 20 científicos de instituciones en Estados Unidos y México, publicó una réplica formal y detallada en una revista académica especializada en cuestiones sobre el primer poblamiento de América. El equipo, liderado por un arqueólogo y paleontólogo con experiencia previa en algunos de los restos humanos más antiguos confirmados en la región, junto a un profesor de antropología y otros investigadores adicionales, realizó su propio análisis detallado de los patrones de fractura presentes en las casi 1.900 piezas de piedra que el equipo original había clasificado como artefactos humanos deliberados, examinando específicamente si esas piezas mostraban los bulbos negativos de percusión, el lascado consistente y el retoque secundario patronado que se esperaría de una manufactura humana genuina. Su conclusión fue directa y, para el equipo de investigación original, genuinamente incómoda. La mecánica de fractura del conjunto se parecía más a lo que se esperaría de piedra caliza rota naturalmente que a herramientas de piedra fabricadas deliberadamente, y un análisis geoquímico separado de las muestras no logró distinguir de forma confiable los supuestos artefactos de la roca de fondo ordinaria y sin modificar encontrada en otras partes de la misma cueva. Con base en esa evidencia combinada, concluyeron que la cueva de Chiquihuite probablemente no representa evidencia genuina de ocupación humana antes del último máximo glacial, y que el cronograma más ampliamente aceptado, que sitúa la llegada humana a América en algún punto entre 13.000 y 16.000 años atrás, sigue siendo, en su juicio profesional, la interpretación mejor respaldada por el peso total de la evidencia actualmente disponible. Los autores de la réplica fueron cuidadosos en enmarcar su desacuerdo en términos específicamente metodológicos, en lugar de como cualquier tipo de ataque personal, elogiando explícitamente el examen paleoambiental multidisciplinario genuinamente extenso de la excavación original como una contribución científica valiosa por sí misma, completamente separada de la pregunta específica de si las piezas de piedra recuperadas representaban una fabricación humana deliberada de herramientas. Lo que dicen los genetistas, vale la pena volver brevemente a la evidencia genética, porque representa una línea de argumentación completamente independiente, separada de la disputa arqueológica sobre la mecánica de fractura de la piedra, y una que cualquier afirmación tan extraordinaria genuinamente necesita conciliar, sin importar cómo termine resolviéndose el debate sobre las herramientas. Como ya se mencionó, los genetistas que estudian la historia ancestral profunda de las poblaciones indígenas americanas no han encontrado evidencia genética que respalde una presencia humana significativa en América antes de aproximadamente hace 15.000 años. Un hallazgo que está en tensión directa y no resuelta con las fechas más antiguas reclamadas por Chiquihuite. Eso no es una objeción técnica menor que se pueda descartar fácilmente. La genética de poblaciones y la datación arqueológica representan dos formas completamente separadas y metodológicamente independientes de investigar la misma pregunta histórica subyacente. Y cuando producen resultados tan alejados entre sí,
los científicos responsables generalmente tratan ese desacuerdo como un problema abierto y serio que requiere más investigación desde ambas disciplinas, en lugar de una discrepancia que cualquiera de las dos partes deba simplemente dejar de lado a favor de su propia conclusión preferida. Los escépticos tienen sus razones. Dado que esta historia se construye sobre una controversia científica viva y sin resolver, hay que ser cuidadosos sobre cómo se caracteriza el estado actual del debate, porque ambos lados incluyen investigadores serios y acreditados, haciendo argumentos cuidadosos y basados en evidencia. Primero, el equipo original no ha abandonado su interpretación, tras la réplica de 2021, y ha indicado que continúa reuniendo y analizando datos adicionales, expresando confianza en que evidencia futura respaldará sus conclusiones originales en lugar de socavarlas. Segundo, la réplica misma, aunque metodológicamente seria y respaldada por un grupo grande y acreditado de coautores, representa la interpretación de un equipo sobre la misma evidencia física subyacente, no una nueva excavación conducida de forma independiente, capaz de resolver definitivamente la cuestión con datos completamente frescos. Tercero, vale la pena aclarar que la cueva de Chiquihuite sigue siendo, incluso según investigadores generalmente favorables a un cronograma de poblamiento más temprano, esencialmente el único sitio que actualmente ofrece evidencia de presencia humana en América antes del último máximo glacial, lo que significa que la afirmación sigue descansando sobre una única ubicación, en lugar de un patrón más amplio de sitios que se corroboren de forma independiente. Una limitación genuinamente significativa para cualquier afirmación histórica extraordinaria que siga operando bajo estas condiciones años después de su publicación inicial. Estas salvedades no significan que los hallazgos originales fueran fabricados o deshonestos. Simplemente significan que esta sigue siendo una pregunta científica genuinamente sin resolver y activamente disputada. Otros sitios, el mismo patrón incómodo Chiquihuite, no es el único lugar de México donde han aparecido números que se niegan a comportarse. Décadas antes, en la Cuenca de México, en el lodo de un antiguo lago llamado Tlapacoya, excavadores de finales de los años 60 recuperaron artefactos de piedra y rastros de posibles hogueras en capas que el radiocarbono situó cerca de 24.000 años. Más al norte, en el Cedral, en San Luis Potosí, investigadores reportaron una pequeña disposición de piedras rodeando lo que parecía un antiguo fuego, junto con hueso quemado y fechas que se acercaban a los 30.000 años. Cada uno de estos hallazgos, tomado por separado, podía discutirse. Una muestra contaminada, una capa mal leída, un fuego natural confundido con uno humano, y cada uno fue discutido una y otra vez por exactamente esas razones. Pero fíjate en lo que estaba pasando. No eran el mismo equipo, ni el mismo método, ni el mismo valle. Eran manos independientes, trabajando en décadas distintas, excavando en terrenos diferentes, y llegando a la misma respuesta prohibida. Alguien estuvo en México mucho antes de lo que el libro de texto decía que un solo ser humano había cruzado hacia el Nuevo Mundo. Y el golpe más claro para el viejo modelo ni siquiera vino de México. Vino de White Sands, en Nuevo México, Estados Unidos, donde investigadores documentaron huellas humanas fosilizadas, marcadas en la orilla de un lago desaparecido, y las fecharon mediante 3 líneas de evidencia independientes en un rango de entre 21.000 y 23.000 años. No herramientas que pudieran ser geofactos, huellas, la forma inconfundible de un pie humano, en algunos casos el pie de un niño, caminando sobre tierra húmeda mientras las capas de hielo estaban cerca de su punto máximo. Ese hallazgo es sólido, es aceptado. Significa que hubo gente aquí al menos 8.000 años antes de lo que el modelo Clovis permitía. Lo que realmente importa de esta historia. Lo que se queda conmigo de esta historia no es, en realidad, la mecánica de fractura de la piedra ni las fechas de radiocarbono específicas. Es que resolver una pregunta aparentemente tan simple como cuándo llegó la gente a un lugar termina exigiendo una convergencia extraordinaria de disciplinas científicas completamente separadas. Arqueología, geología, genética y modelado estadístico, cada una abordando la misma pregunta subyacente mediante métodos completamente independientes.
y cada una capaz de respaldar o de complicar seriamente lo que las otras terminan concluyendo. Chiquihuite no es realmente una historia sobre un equipo que tiene razón y otro que está equivocado. Es una ilustración genuinamente útil de lo difícil que resulta, de manera responsable, derribar un consenso científico bien establecido, incluso cuando los investigadores que hacen la afirmación extraordinaria son serios, cuidadosos y trabajan con una metodología genuinamente rigurosa. Esa dificultad no es un defecto de cómo opera la ciencia. En cierto sentido, es exactamente el punto. Una afirmación capaz de reescribir una porción enorme de la historia humana en el hemisferio occidental merece exactamente este tipo de escrutinio multidisciplinario sostenido antes de ser aceptada. Y el hecho de que Chiquihuite siga siendo genuinamente disputada años después de su publicación original, en lugar de estar completamente confirmada o completamente descartada, no es evidencia de que el proceso científico haya fallado. Es evidencia de que el proceso está funcionando exactamente como debería, negándose a asentarse en una nueva respuesta dramática hasta que la evidencia que la respalda pueda resistir desafíos desde todos los ángulos relevantes al mismo tiempo. Así que la próxima vez que escuches que unos científicos encontraron algo en México que no encaja con la historia humana, sabe que la versión honesta de esa historia no es un descubrimiento cerrado, es un debate en curso entre gente cuidadosa y acreditada, abriéndose paso por uno de los tipos de preguntas científicas más difíciles que existen. Ya sea que un pedazo de roca roto en el fondo de una cueva haya sido moldeado por una mano humana hace 33.000 años, o simplemente por el tiempo mismo, la cueva no se va a mover a ningún lado. Sigue ahí, en silencio, en las montañas de Zacatecas, exactamente como ha estado durante decenas de miles de años, esperando pacientemente la próxima excavación, el próximo conjunto de datos, o la próxima generación de investigadores finalmente capaces de resolver, con verdadera confianza, una pregunta como esta. Si esta historia te dejó pensando en lo frágil que puede ser incluso lo que creíamos más seguro sobre nuestro propio pasado, suscríbete a WISE, porque cada semana exploramos los misterios y las grietas escondidas dentro de la historia oficial. Cuéntame en los comentarios si esas herramientas resultan ser reales. ¿Quién crees que era esa gente? ¿Y por qué no dejaron ningún otro rastro que podamos leer hoy? Activa la campanita para no perderte la próxima excavación.